Continuamos en Espresso Italiano, bueno, ya lo habíamos anunciado, que hoy tengo el placer de estar con Marcelo Fresca, así que bueno, bienvenido a Espresso Italiano, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, por Mucho favor. gusto para mí también, es un placer. Mirá, estar acá, bueno, Así que, sos ítalo-argentino, así que bueno, ítalo-argentino, tenés bien sí. marcadas tus Sí. raíces italianas, Sí. Bueno, por lo que me contaste, bueno, bien aferradas y desde generaciones, ¿no? Antepasados, Sí. digo, que... Antepasados y el presente y el futuro, lo que tengo por delante. Mis hijos ya son Claro. también italianos, nacieron en Italia, tuvieron esa fortuna, esa joya, esa alegría. Y bueno, y yo como italiano, nacido en Argentina, también tuve la gran alegría de ser una persona que nació como italiano en Argentina. Contanos cómo empieza, diríamos, esta historia familiar, ¿quién fue ese italiano? En mi caso, mi abuelo materno emigra con mi abuela, con mi mamá que estaba casi por nacer. En el caso de mi abuelo paterno, una familia numerosísima, y mi abuelo divide la familia en dos, mitad queda en Calabria, la otra mitad la manda en Italia, en Argentina con mi abuela. Y bueno, eso generó todo un ida y vuelta muy importante por muchos años. La diferencia es que hoy haces un clic en la computadora y estás en Italia. Sí, sí, sí. Nuestros padres, nuestros abuelos tardaron muchos años antes de poder volver a su lugar de origen. Así que entre lo maravilloso está lo dramático, porque Claro. detrás hay una historia dramática. Sí, de dolor, verdaderamente. exacto, sí, sí. Entonces, siempre hay que resaltar ese esfuerzo y esa lucha y ese empeño. Después acá, incluso los inmigrantes italianos no se tuvieron separados, se unieron. Por eso hay tantas colectividades italianas. Sí, sí, sí. Mi padre con un grupo de italianos del mismo pueblo son los responsables de la Federación Calabresa en Argentina. El italiano es verdaderamente, por esencia, una persona que avanza, va hacia adelante, va hacia adelante, con todas las dificultades, tropezando, equivocándose, volviendo, prueba y error, pero no se deja batallar, no se deja vencer. Y bueno, el ejemplo es el italiano en Argentina, que Claro. no obstante todas las vicisitudes de Argentina, el italiano insiste de que eso es un país maravilloso, que lo es, con todos sus altos y bajos, ¿no? No, eso es lo que yo resalto siempre del italiano en el mundo. Es una cosa que es maravillosa. ¿Has tenido la posibilidad de vivir en Italia? Sí, he vivido en Italia con mi esposa, años? 25 años, Muchísimo. de los cuales trajimos el fruto de 3 hijos maravillosos. Pero, como siempre resalto, ahí en ese momento yo también viví parte o gran parte de mi vida afuera, casi más de la mitad de mi vida, y en el momento club de nuestras vidas, cuando empezamos a sentir que podemos caminar solos, que nos emancipamos de nuestros padres, que formamos nuestro hogar. Y fue una experiencia única e irrepetible. Lo que ahí siempre resalto a todos los que se recuerdan, de alguna manera, que tienen orígenes en Europa, que sea italiano, español, solo cuando acá hay crisis. Es un error. Es un error grave porque eso te lleva y te conlleva a equivocarte y a ir y venir o desilusionarte de determinadas cosas. Sí, sí. No todo es color de rosa, también hay que lucharla. No, también hay que lucharla. Y para que la luches y porque tengas ganas de emprender o algo, tenés que tener esa llama adentro encendida de esa pasión por el lugar que podés estar llegando y por esa gente. Claro. Cuando yo le digo a los italianos nacidos en Italia, con mis tíos, con mis primos, yo hablo en general o mis amigos allá, y le digo, mira, ¿sabes por qué queremos más la Italia que nosotros que nacimos en el exterior? Porque nuestros padres, en sus recuerdos, nos cuentan una Italia, no del dolor, sino de lo maravilloso que para ellos era. Claro. Desde probar una fruta, una verdura, al mar, a las playas, a sus montañas, a sus lagos, ríos. Y decís, todo eso es como una alcancía, ¿viste? Todos los días te ponen una monedita, bueno, el corazón se te llena de esto. Exacto. Y vos cuando llegás allá, bueno, te explota de emoción, claro, explota. Claro. Esa alcancía se rompe, es como romper justo el chanchito. Y decís, era verdad. Y encontrás todas esas monedas todas juntas. Bueno, esa es la grandeza de esto. Por eso digo siempre que todos aquellos que creen, que ven, que se sienten, que pueden tener origen o raíces allá, y lo quieren implementar solo porque es una cuestión económica, porque pasamos un periodo difícil,
o quieren entreprender para cambiar horizonte y todo lo demás, que en la valija pongan un poco también de eso, Sí, sí. que tendría que ser el verdadero sentimiento. Claro. Porque no es fácil la lucha fuera de este país. Las idiosincrasias son muy distintas, Sí. como por ejemplo... Sí, muchas veces te consideran extranjero, por más que tengas, ¿no?, la ciudadanía. Bueno, es que ya cuando comenzamos con la ciudadanía, el mismo italiano nos pone una idea como diciendo, ¿sabes qué pasa? Vos lo pedís por interés, ¿no? Claro. Bueno, nosotros queremos que en realidad lo hagas porque lo sentís. Lo sentís, claro, sí, sí. No es que por un interés, por una jubilación, por un aporte, Sí. por una pensión, por algo, o por trabajo. Sí. Es normal en alguna manera porque es el nacionalismo que ahí te pone un poco. Pero Italia no es un país multiétnico. Y las grandes ciudades como Milano, como Bolonia, como Roma, te lo marcan fuertemente. Nosotros fueron conquistadores, fueron también asentradores de migración. Lo son todo hoy, en grande escala, no un inmigrante o dos. Italia, como toda Europa, está sufriendo el problema de pocos nacimientos. Sí. Las nuevas generaciones no aportan nacimientos a esta sociedad. Y bueno, son sociedades muy antiguas y están implementando un montón de métodos Sí, programas, de sí. inmigración, de Exacto. venir, contribuir, que esto, lo otro. Pero, siempre le digo, ¿te llevas en la valija el sentimiento para eso? Claro. ¿Te llevas eso de decir, me voy en Sicilia? Una tierra impérvida, muy áspera, pero extraordinariamente agridulce. Claro, sí, sí. Como sus naranjas, son las mejores del mundo. Y vos decís, si no vas ahí con ese sentimiento, no vayas, porque, bueno, vas a ir a pasear, te vas a ver los monumentitos que a vos te gustan o no, un poquito la playa, y te vas a volver con la fotito selfie. Sí, sí. Pero si te vas porque tenés algo adentro que te mueve, te vas a encontrar que donde abras, todos son puertas que se abren. Todas son puertas que se abren. Mira. Y vas a encontrar si buscas ese sentimiento. Y después se refleja en la vida cotidiana, digamos. Mira, ¿cuándo regresaste acá? ¿A Argentina o en qué año? Mira, fuimos regresando un poco parcialmente. En 2011 parte de mi familia, porque tenía 3 hijos, como ya te había dicho, que estaban en fase secundaria, otros terciario y otros primaria. Y después, bueno, por mis actividades fui cerrando las empresas, fui llegando paulatinamente, muy despacio, con distanciamientos. Y bueno, hace ya, podemos decir, 7, 8 años que estamos casi fijos en el país. Con la realidad de que siempre hoy pensamos siempre de volver allá. Mira. O sea, algunos me dicen, cuando te fuiste sentiste el desarraigo. Sí. Y yo me miraba para los costados y digo, ¿qué le digo? Sí. ¿Qué le digo? Si no le digo que sentí desarraigo, va a decir, che, qué patriota sos, qué argentino sos. Qué flojo, che. ¿No entendés? Sí, sí. Y le dije, no, la verdad que el desarraigo lo sentí cuando volví. Fue grande, fue muy grande. Vos decís, ¿por qué? Bueno, porque como te dije, ¿viste? Esa alcancía que rompí el día que llegué allá era poner todos los montoncitos de la moneda y decir, se juntó toda esa experiencia ahí adentro, que tenías intrínsecamente adentro. Claro. Entonces vos decías, soy italiano, soy italiano. Después, bueno, experiencia como la mía, que por ejemplo, siendo italiano, llego allá italiano, llegó después de cumplido los 21 años, o sea que incluso había hecho el militar acá, el servicio obligatorio acá. Allá no habían llegado los documentos y los militares me vinieron a buscar como desertor. Entonces vos decís, ¿viste que sos italiano? O sea, tus deberes de italiano los tenías que cumplir. Bueno, después se demostró, llegaron los documentos que tardaron un poco por varios motivos. En esa época no era como hoy, que mandás un clic y llega en milésimas de segundo. Y bueno, son experiencias de decir, mira qué lindo, o sea, soy italiano, como llegar al pueblo de mis padres y que inicio en esas épocas era un ritornare. Para ellos no llegaba Marcelo Fresca, llegaba el hijo de Humberto Fresca o Humberto Fresca y la familia. Y eso era lo que vos decís. ¿Qué pueblo reconoces? El pueblo de mi papá es un pueblo divino, San Constantino Calabro, un pueblo muy chiquito que en su época pertenecía a Catanzaro, y después con los años, como cambiaron la geopolítica y agregaron provincias en Italia, agregaron en los últimos 30 años más de 3 provincias. Una de ellas es
Vibo Valentia pasó a ser provincia. Eso absorbió el pueblo de mi padre y pertenecemos ahora a Vibo Valentia como provincia. Y cuando escuchás todas estas cosas también te sentís parte, vas viviendo experiencias. Mi abuelo fue intendente, entre intendente, secretario de gobierno, más de 30 años. Y pasó por etapas como dejar su título nobiliario por valor, por propio amor por la patria y la tierra y su familia, a pasar por el comunismo, el fascismo, los partisanos. Y vos decís, ¿cómo es que este hombre multifacético? Bueno, eso es el italiano. Se adapta a las circunstancias, a las necesidades, porque el objetivo es vivir en armonía en una sociedad. Entonces adaptarse a que el otro pueda pensar distinto, que crea y piense distinto. Eso es lo más importante, uno de los valores más grandes que rescato del italiano. Y no niego el hecho de tener la gran fortuna de haber nacido en Argentina, porque también eso me dio gran parte de mi vida, cosas muy lindas. Claro, exacto, sí. Los últimos minutos los dedico a ver si un marco ideal para vos. Digo, no sé si en Argentina o en Italia, que lo elijas y que digas, podemos estar comiendo algo, digo, ¿cuál es el marco ideal? Fue siempre mi sueño, una locura, tipo una fábula, tipo, no sé, podría ser 20.000 leguas de viaje submarino, pero decir siempre, cargar toda mi gente e irnos en Italia. Mira, claro. O sea, nunca imaginé juntar mi familia de Italia y traerla en Argentina. Pero no porque Argentina no me guste, porque me asombra cada día. Argentina me asombra para bien, dejando de lado el aspecto económico, político, social. Para bien el territorio argentino es asombroso, como lo veas, Es una cosa que no puede no gustarte, sería ingrato no decir eso, y no quererlo, no apreciarlo. Es una tierra noble que te da a manos abiertas. Y eso es lo que el italiano valoró de este país. En nuestros orígenes, nuestros familiares estuvieron vinculados con el agro, en las manzanas, en Río Negro, en la producción de ajos, de cebollas, en el mercado central, en la cría de ganados, en la construcción. O sea, el italiano supo en todos los momentos apreciar y valorar lo que Argentina le ha siempre dado. El italiano que llegó acá pudo formar su familia, creció a sus hijos, creó un hogar con su familia, sus hijos, los educó en todo lo que pudo, en lo mejor que pudo, y los empeños son fuertes y grandes. Y lo que me llena de orgullo es que el 99%, a excepción de raras excepciones, todos son titulares de su propiedad, de su casa. Ladrillo por ladrillo, los sábados y domingos, hago la casa con vos hoy, mañana con otro, y tenemos el hogar formado dentro de la Argentina. El italiano logró formar su hogar en Argentina. Y eso creo que el argentino también lo valora. Valora mucho porque si nos miramos las casas son... tienen ese estilo, ¿no? Tienen ese estilo italiano, puede ser la casa del tipo español, pero pasa también con mucha gente también, que como en Necochea, ¿no? El estilo vasco, de las construcciones. Hay algunas construcciones hasta arabescas, ¿no? A mí me encanta. Me encanta. Cuando alguien llega en Argentina y logra por traer algo suyo y adaptarlo dentro de este país, quiere decir que sucede exactamente lo que le sucedió en Italia, siendo milenaria, desde el inicio de 2000 o 3000 años antes de Cristo. Italia es multiétnica, es multi en todo, porque salió, vino, entró, se expandió, se achicó, se amalgamó. Y hoy es el resultado de todo esto. No es solo la biodiversidad italiana por origen de la tierra italiana. Son los aportes que han salido, llegado. Esos vínculos. Esos vínculos, no sé, el tomate, todo dice el tomate, la salsa italiana. No, el tomate viene de América. Y cómo el italiano lo incorporó en su vida. En hoy, su dieta diaria. En su dieta diaria es como pensar casi que es un producto originario italiano. Tal cual. Esa es una de las grandes demostraciones de la amplitud del italiano y la grandeza como es la América en general, de cuánto brinda a la humanidad y quién lo aprecia como lo
cómo lo transforma en algo esencial. Tal cual. Así como muchísimas gracias. Fue un placer, Marcelo, estar acá con vos y compartir toda esta historia, todo lo que nos has contado. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, espero que les guste. Muy bien.